Bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bueno, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Vamos a un nuevo versículo esta semana, ¿verdad? Semana a semana vamos reflexionando con un versículo de la Biblia y hoy le toca el turno a Mateo 6:22. Quiero que lo leamos en español porque hoy vamos a hacer un ejercicio con este versículo. En español dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, vamos a ir a ver la versión en el idioma portugués. En este caso, pues la versión es la Nova Biblia Viva. Y vamos a hacer un ejercicio un poco diferente al que solemos hacer con estos versículos. Cabe destacar que lo que vamos a usar esta semana de frase no está literalmente escrito en la versión de la Nova Biblia Viva. Es de destacar, ¿verdad?, que algunas versiones de la Biblia, cuando se traducen a un idioma, suelen a veces cambiar algunos textos, ¿verdad? Para hacerlo. De hecho, la nueva Biblia viva es como más contemporánea y por eso no tiene la palabra de lo que vendría siendo la lámpara propiamente. Pero vamos a examinarlo y vamos a ver qué sí es lo que tiene, qué es lo que conserva y lo que no. Entonces, para ello vamos a hacer un ejercicio un poco diferente el día de hoy. En primer lugar, voy a separar, bueno, ya voy a separar lo que vendría siendo el versículo. En ese caso, ¿verdad? Acá voy a ponerlo aquí de un lado eh, y lo vamos a ver así, lo vamos a ver así hacia abajo, ¿verdad? O sea, cada palabra va hacia abajo. Eh, Vamos a agregar algo. Ah, a ver, quiero ir a traer donde tengo esto. A ver, aquí está. Bueno, voy a agregar lo que siempre ponemos respecto de la pronunciación, ¿ve? Entonces, el número, ¿verdad?, que nos toca esta semana vendría siendo este. Y si lo voy a poner quizás aquí a un ladito. Y como ya lo hemos visto con anterioridad, pues el número 6 lo vamos a pronunciar como que si se tratase de 6. Y ya habíamos visto el 20 y el 21. En este caso, ahora se nos agregaría el versículo 22, que va a ser bastante parecido. Eh, 20 y vamos a traer, eh, sí, creo que no lo tenía aquí aparte. Lo vamos a ir a traer. Ah, sí, creo que ya lo tenemos aquí completo. Entonces, vamos a ponerlo acá de este lado. La transliteración, digamos, con el IPA, que decimos que va a ser como Space Inchitouls. Ah, pero quiero hacer algo. Vamos a poner algo acá. Voy a cubrir un momentito esto para lo que vamos a hacer. Am, Creo que también esto acá lo vamos a cubrir. Y vamos a traer la IPA para lo que vendría siendo este versículo. Vamos a ponerlo acá.
Sí, quizás más a un ladito para que no nos estorbe con el otro. Y aquí sí lo vamos a ver como línea por línea. Vamos a usar los puntos y las comas para separar. Entonces, esa vendría siendo, digamos, la primera parte. Y de ahí aquí está la coma. Vamos a dejar la segunda parte. Y esa sería la tercera parte. Bien, entonces ahí tendremos las transliteraciones, pero hoy vamos a irlo viendo así como palabrita por palabra. Entonces, en primer lugar, tendríamos us, la palabra us. Voy a poner acá la transliteración del IPA, aquí a un ladito de estas palabras, y luego vamos a poner como la traducción al español, para que luego hagamos la comparativa entre cada una de estas. Entonces, us es la primera palabra, la pronunciación, y diríamos que esto es los en español, los, us, los. Ahora vamos a ir a la siguiente. Eh, ah, Aquí va a aparecer algo que lo vamos a explicar. Eh, este símbolo quizás no sea muy frecuente, es el símbolo de la lambda, esa que está acá. Es una especie de L. Em, es una L que se suele hacer en el portugués y a la L se le suma como un sonido de una I. O sea, esto lo vamos a pronunciar como olhos, olhos, olhos. Am, Creo que no voy a, vamos a ver si lo podemos mostrar, pero de acuerdo a las tablitas que hemos estado examinando, esta lambda pertenece a un sonido, ¿verdad? Que pues para el portugués suele ocurrir en algunas Ls, ¿verdad? Es un poco diferente a esta de acá. Aquí tenemos esta que es la L típica nuestra. Esperen, bueno, aquí del audio. Está. Esa es nuestra L. La, Allah. Una L en la zona del alvéolo, pero esa es una L que es más en el palato, o sea, vamos más hacia atrás. Realmente no es acá, sino que es más atrás. Ya, allá. Algunos a estos le dicen que es como una doble L, ¿verdad? Se escucha como doble L, como una Y, Y. Es vibrante, sí, siempre es vibrante, pero en este caso, pues vamos a decir que básicamente nos va a ser para los ojos y lo vamos a pronunciar como oleus, oleus, oleus. En este caso, esa H, como en otras palabras, nos incorpora un sonido como de una I ahí en medio de eso. No es como solo decir olus, ¿ves? Sino oleus, oleus. Bueno, siguiendo entonces con el versículo. El resto de símbolos creo que están fáciles de reconocer, pero ese quizás sea uno de los que pocas veces vemos en el español, ¿verdad? Bueno, no lo vemos en el español, mejor dicho. Vamos a la siguiente, que es una nasalizada, zau, zau. En este caso es para decir son, es el verbo son. Los ojos son. Y ahora vamos a la palabra como, como, que es de estas que hemos dicho que llevan O al final y la O se convierte en una U. Como, como. Y es para decir como. En este caso, la escritura es igual en inglés, es igual en portugués y en español. Lo que sí cambia es la pronunciación. Como. Y luego, para decir una, solo que le voy a quitar esto, es una salizada, uma, uma, como uma. Y eso es para decir una, como uma, uma, con esa A retractada, ¿verdad? Un poquito hacia el medio de la boca. Luego, esa palabra nos va a dar un poquito de conflicto, porque es de esas palabras que se pueden decir con un sonido de una I y con un sonido de una J. O sea,
A veces esto, el IPA nos dice que esto podría ser como lux con S, lux, y otras veces nos dice que podría ser con I. Menos común, creo, la pronunciación con I. Pero ya sea que le metamos la J o le metamos el sonido de esta I corta, la mayoría de brasileños no la dice así. O sea, esa quizás diría yo que lo aconsejado es olvidarnos de esto y pronunciarla así como está ahí, como luz, pero con S, luz, no vibrante, no luz, sino luz, luz. Y pues significaría lo mismo en español. La misma escritura significa la luz. Luego vamos a una que es otra que tiene a veces varias pronunciaciones. Algunos brasileños incluso solo pronuncian la pa, como acá han escuchado quizás que a veces las personas de la zona rural o en el campo no dicen para, sino dicen pa, pa, eh, voy pa. Eso se da mucho en Brasil también con esta palabra. A veces solo dicen par hasta acá, sin ese sonido de A. A veces solo dicen pa y la frase completa sería para, con una R redonda. La R esa redonda hemos dicho que es como la R del inglés, ¿verdad? Es esa flap R o esa R redonda. La siguiente, pues ya la hemos visto en otras ocasiones, es este cambio que se hace de la O por una U, ¿ve? Y pues quedaría como O, en este caso del español. Los ojos son como una luz para, hasta llegaríamos a esa parte y ahora vamos a esta palabra que es otra que nos puede generar conflicto, porque en Portugal, los portugueses la pronuncian como una R normal. Entonces dicen corpo, corpo. Y aquí la tenemos con la R francesa, cockpit, más para lo que vendrían siendo los brasileños. Sin embargo, hay muchos brasileños que la pronuncian bastante parecido al sonido en Portugal. O sea, vamos a escucharlo como corpo, corpo. Una R un poco más suave, no tan fuerte, o como cockpit. Pero esa R no es que sea R, es esa H que es una H gutural y que por eso se parece un poco a al sonido de de la R. Cockpit sería una pronunciación y la otra cockpit. Cockpit. Y esto es cuerpo. Vale, entonces hasta ahí vemos que dice, los ojos son como una luz para, en este caso, el cuerpo. Si me voy a ponerlo acá, el cuerpo. U, corpo, el cuerpo. Bien, vamos a la siguiente. En este caso, pues es el sí, pero aquí sí quiero explicar algo. En español tenemos dos sí. En este caso, esa SE en el portugués es el sí condicional del español. Es decir, es esto, es el que lleva la I tildada. Eso en inglés, por ejemplo, en inglés se tiene lo que es la cláusula if, que es el sí condicional. Y se tiene el yes, que es el sí de afirmación. En el caso del portugués, para ese sí condicional se usa la SE y se pronuncia como sí, sí. Eh, Luego esta ya la tenemos, ¿verdad? Que es el us, si los, ¿verdad? Si us. Y vamos a ir a esta. Esta nos quedaría ya pasada la IPA. Siguiente palabra, museo. Seu. Vale, entonces esto estamos Zeus. Ujú. Bien, ahí estaríamos entonces y ahora vamos con la otra vez la de los ojos. Ya había explicado que con lo de los ojos hay que tener un poquito de cuidado por la pronunciación, ¿verdad? De esa L.
que no es igual, ¿ve? No es igual que en lo que vendría siendo el, el español, pero a veces nos suena parecido, ¿no? Nos suena parecido. Eh, eh, vamos a ver. Ah, seguir acá. Vale, entonces acá vamos a poner esta, que es la misma que ya está allá. Y como les dije, más o menos la pronunciación vendría siendo como oleus para los ojos. En esta, sí podríamos poner eso como tus ojos, podría ser una traducción para Zeus, si tus ojos. Em, y ahora vamos con una que tiene un sonido en, al final. Orein, orein. Esa nasalización, ¿verdad? Es necesario hacerla ahí al final de estas vocales. Sí, fueren, sería este. Orein. Y luego tenemos esa que va a sonar a voz, 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 con una S, voz al final, pero con una O, voz. En este caso es para decir buenos. Bien, y ahora vamos con el siguiente. Ese se parece al español, vea, es como el verbo haber del español. La pronunciación va a ser como haberá. La vamos a poner como habrá. La de luz ya la habíamos dicho, ¿verdad? Que va a sonar como luz, aunque están esas variaciones, ¿verdad? De la J y la I, pero vamos a ver que más comúnmente lo dicen así, como que fuera en español. Habrá luz. Y vamos ahora con esta, que no nos va a engañar, esa I, pensando que solo va a sonar la I. Es una I nasalizada. Por lo tanto, va a sonar como in, in. Parece que se le agregara una N al final, pero es la nasalización. Habrá luz en, y ahora vamos con otra vez palabra que termina en U, que no va a sonar a todo, sino que va a sonar a todo, todo. Que sí sería todo, ¿verdad? Como está ya escrito prácticamente en español. Todo, y esa es la V. Aquí ya la tenemos acá. Y luego tenemos el CEU. Y ya habíamos visto la de cockpit por acá. Vale, entonces, ya viéndolo así, hay algunas palabras que quizás no nos cuadren mucho el uso de las mismas, ¿verdad? Por lo menos al irlo traduciendo así palabra por palabra, que lo vamos haciendo como literalmente. Si lo leemos, nos dice algo como los ojos son como una luz para el cuerpo. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero después viene, si tus ojos fueren buenos. Aquí es donde viene ya la situación de las conjugaciones, ¿verdad? Que si nosotros vamos viendo palabra por palabra, encontramos acá un conflicto en esto, ¿verdad?
Entonces, para resolver el conflicto, quizás la traducción ya entraríamos a algo más interpretativo. Y nos diría, ¿verdad? Que en este caso sería como si tus ojos, solamente, si tus ojos fueren buenos, habrá luz en todo tu cuerpo, ¿verdad? Aquí es donde cambiaría. Eso es él, por ejemplo, acá ya no diríamos en todo el cuerpo, sino en todo tu cuerpo podría ser, por ejemplo, en todo tu cuerpo, quitando eso. O sea, eso ya para el español no sería necesaria. Esta palabra estaría, le vamos a poner aquí un asterisco, estaría como de más, y en esto también estaría como de más. Sin embargo, para la gramática del portugués sí es necesario. Vea, es necesario utilizar esas partes ahí. Ahora, les decía que hoy vamos a hacer una pequeña comparativa. Si nos vamos, por ejemplo, a Reina Valera habla de la lámpara del cuerpo es el ojo. Claro, este no nos habla de ningún momento de la lámpara. Nos dice, así que si tu ojo es bueno, eso sí está más o menos por ahí, ¿verdad? Nos dice que si el ojo fuere bueno, eh, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿verdad? Habrá luz en todo tu cuerpo. Aquí nos dice, los ojos son como una luz. Esa es la idea que se maneja. Hay algunas traducciones quizás a ciertos idiomas que a veces quitan algunos conceptos. Y aquí quizás el cambio es por el término de lámpara, ya que nosotros modernamente usamos un concepto diferente de una lámpara a los tiempos en los que Jesús dijo estas palabras. Cuando Jesús dijo estas palabras, las lámparas eran diferentes a las lámparas nuestras. Ahí es donde las versiones más modernas prefieren quitar, digamos, ese nombre o esa referencia y quedarse con una referencia que sea más contemporánea, ¿ya? Que sea más a un lenguaje coloquial o actual. Es más claro entender, ¿verdad? Que los ojos son como una luz. Permítame un segundito, regálame un minutito en línea. Bueno, gracias por la experiencia. Entonces vamos a leer lo que sería Mateo 6:22. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Bueno, me indica, Giovanni, si puede practicar con el versículo de esta semana. Bueno, lo voy a dejar pendiente. En todo caso, vamos a seguir hablando de esto el resto de la semana, ¿verdad? Y vamos a ir viendo lo que vendría siendo este versículo, ¿verdad? Vamos a tener ya otra oportunidad para practicar. Bueno, creo que no me va a dar mucho el tiempo ahora para porque nos extendimos un poquito en esto, para lo que vendría siendo la clase, pero por lo menos voy a dejar la idea general y mañana vamos a hacer un poquito más de práctica con lo que sería el tema que vamos a iniciar el día de ahora. Les voy a compartir esta infografía. La infografía es prácticamente fonética del idioma portugués al estilo brasileño o con el acento brasileño. Esto nos va a servir para ubicar mejor lo que sería la IPA chart. Tenemos acá lo que vendría siendo nuestra boca, de lo que vemos acá de nuestro aparato fonador, se le suele llamar a la boca cuando la vemos pues, con su función para hablar. Entonces, en el aparato fonador nuestro tenemos estas zonas, incluyendo acá, claro está.
que son las que nos permiten generar las diferentes consonantes. Eh, Debemos de ir reconociendo estas partes de las que se encuentran acá, que son las mismas que se encuentran en la tabla del alfabeto fonético internacional. Es decir, si nosotros llevamos esto que se encuentra acá hacia el diagrama que estamos viendo ahí, están en el mismo orden. En otras palabras, en la zona que vemos acá, en la zona marcada con el color rojo, que es esta de acá, se encontrarían los sonidos bilabiales, que pertenecen a la P, a la B, a la M y a la W, que en este caso esta W suena más como una U. Se recordarán que hemos dicho que las palabras que tienen L al final las podemos ver como una U. Entonces, aunque aquí nosotros veamos una L, el sonido es meu, meu. Eso estamos hablando de que estas U, U, es una U que se forma acá, entre los labios. No es como a pesar que la U nuestra es, la U vocal es U, esta es más uniendo los labios. U, 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 es el sonido que debemos de sacar. Entonces, estamos hablando que esas consonantes, aunque la W no está acá, porque la W no tiene un problema, ¿verdad? Y es que la W está entre ser vocal y ser consonante. Entonces, estamos hablando que son estas que están acá. De ellas, ya notaremos que estas tres son del portugués. Estas ni nos metamos porque no pertenecen a la lengua portuguesa, pero estas tres sí. Y a eso se le agrega la W o la W, como le queramos llamar. Allí tenemos esas cuatro. Entonces, estas cuatro se gesticulan en esta zona. Entonces, tenemos patu, tenemos bola, mala y meu. Son palabras, digamos, que se gesticulan con la parte bilabial. Luego, vamos a ver las palabras que son labiodentales. En ellas tenemos la F y la V. Entonces, cuando hablamos de labio dental, significa que utilizamos nuestro labio inferior rozando, esos son los dientes, ¿verdad? Rozando nuestros dientes superiores. Eso vendría siendo los labiodentales. Entonces, en la lengua portuguesa, pues estamos hablando de este par. Es un par muy importante, es un par que, al igual que esta, ¿verdad? Tiene su sonido sin vibración, su sonido vibrante. Sonido sin vibración, sonido vibrante. Se gesticulan en la misma zona, con la misma articulación, ¿verdad? Son de la misma zona y de la misma articulación, pero lo que cambia es el uso de nuestras vocal cords, es decir, de nuestras cuerdas vocales. Eso es lo que varía en este punto. Y luego entramos a donde está quizás el bloque más extenso de consonantes, que es la parte del alvéolo, la parte alveolar. El alvéolo es esta zona que termina en nuestros dientes, aquí están las raíces, digamos, de nuestros dientes, y luego aquí nosotros si nos tocamos con la lengua, si rozamos aquí la lengua, movemos la lengua hacia acá, sentimos ahí un pedacito como de carne. Entonces, cabal, esa zona que está despuesito de los dientes es lo que se conoce como el alvéolo. En el alvéolo se lleva no la punta, sino el ridge, es decir, este borde, digamos, de acá de la lengua, es el que se sube a esta zona para gesticular todas las consonantes que tenemos aquí a continuación. Consonantes como la T, la D. En este caso vemos la cedila, porque la cedila se comporta como una S. En este caso, que está acá. Tenemos la S, pero esta sería vibración. O sea, esto deberíamos pronunciarlo como casa, y esta la vamos a pronunciar como casa, casa, con la Z vibrante. También, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la R redonda, ¿verdad? Es esta que está acá. Se gesticula también en esa zona. Tenemos también la N y la L. Entonces, si nos vamos al diagramita de lo que es el IPA, estamos hablando que aquí está el mayor número de consonantes. La T y la D como un par. Luego tenemos la N, la N, la R, que es esta, la que debemos de gesticular. La que está aquí es la R del español. Esta es la R del portugués. Es una R parecida a la R del inglés.
Luego tenemos las dos S, la sin vibración y la vibrante. Y encontramos aquí la L también, miren. Pero les decía hoy respecto de la L. La L en el portugués, ¿verdad? Puede adoptar varios sonidos. Por ejemplo, acá, como está al final, es como una W, como una U, meu. Aquí que está al principio, pues adopta este sonido. Pero acá, miren, el LH es el que vimos ahora. Vea que el LH es como una L sumado como a una I. Es como una L con una I. Así que aquí descubrimos, por ejemplo, este bloque de consonantes, esta de acá y esta de acá, son muy propias, digámoslo así, del portugués. ¿A qué me refiero con eso? Que si comparamos, por ejemplo, hasta acá, miren, hasta aquí, todas estas son consonantes que bien podríamos hallarlas en el inglés. En el español no encontraríamos este sonido porque nosotros no hacemos esa Z vibrante. Esa R tampoco la encontramos en el español, pero en el inglés sí existen esas dos. Luego, esa sí la usamos en el español, vea, es la SH. Esa se usa en el español en algunas palabritas y esta es otra R, es una R diferente. Esta R se suele utilizar en algunos casos en el inglés, como por ejemplo en el nombre Rachel. Rachel. A nosotros nos suena como una R parecida a la nuestra, pero no, es una R que está acá. Se le llama R aproximante y se hace siempre en el alvéolo. Luego tendríamos, por ejemplo, este sonido, ¿verdad? Es el que, mira, NH, como cuando decimos de un niño, esa ni, como que hiciéramos una ñ a veces, se le metiera una ñ y una i a ese tipo de palabras. Niño, niño. Es este sonido de acá. Este otro ya lo estuvimos viendo hoy en una palabra. Luego se nos va a venir a sumar la K y la G, pues ya son comunes. Pero este sonido que parecen, estos que son como X, debemos de ponerles atención porque estos sonidos de X tienen otro sonido diferente a la X que conocemos. No es la X del español ni es la X del inglés. Estas X que estamos viendo acá son del IPA y tienen un sonido completamente diferente. Luego tenemos la R. Miren, aquí estaríamos hablando. Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres Rs para el portugués. Aquí estamos hablando de la R uvular o la gutural. Río, río. No como río, sino río. Y luego tenemos la H, ¿verdad? Que es la H que a veces nosotros hacemos en el español y que también se suele hacer en el inglés. Bien, pero como dije, hoy solo íbamos a presentar esto. Mañana vamos a ir practicando con estos sonidos, con algunas de esas palabras. Así que vamos a decir chau, hasta luego.